Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a las primeras jornadas de periodismo digital organizadas por el Diario.es de la región de Murcia. Estamos de celebración en el Diario.es de la región, puesto que llevamos 8 años aquí con vosotros en esta comunidad autónoma. Le queríamos agradecer en primer lugar a la Filmoteca Regional, especialmente la figura de su director, Ángel Cruz, por acogernos en estas jornadas y en general por darnos calor a los cinéfilos de esta ciudad. También queríamos darle las gracias al Ayuntamiento de Murcia, a la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Periodismo, a Cervezas Estrella de Levante y también a Bodegas San Isidro. Hemos organizado estas jornadas porque nos parecía interesante reflexionar en voz alta sobre cómo la cobertura política de los medios de comunicación se ha visto afectada por el ecosistema digital. Para ello, vamos a contar a partir de las 8:15 con la presencia de Ignacio Escolar, que es el director del Diario.es, y la adjunta al director Esther Palomera, que son dos periodistas de dilatada trayectoria que nos van a hablar sobre el análisis y la crónica política, sobre todo en estos últimos años, ¿no? La última década de medios digitales y de medios que no son digitales, pero que tienen una web digital también, ¿no? Medios de comunicación. En unos minutos proyectaremos el documental Citizenfour, de la cineasta Laura Poitras, que ganó un Oscar en 2014 y que trata el tema de las filtraciones de Edward Snowden de los programas de vigilancia ilegales de la NSA en Estados Unidos en colaboración con otras agencias de inteligencia del mundo. A las de 9:30 a 10 podremos tomar todos unas cervezas Estrella de Levante en el hall de la Filmoteca. Mañana continuamos con las jornadas y el debate a la mesa, el coloquio que tendremos también a partir de las 8:15, será sobre la otra cara, ¿no? del periodismo digital y de los medios digitales, que son las fake news, que nos llegan pues, continuamente a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp. Son noticias deliberadamente, expresamente hechas con falsedades, con la intención de confundir y también crear desafección entre los ciudadanos. Este tema lo analizaremos a partir de las 8:15, como he dicho antes, con la vicedecana y profesora de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, Leonarda García Jiménez, con el director de contenidos de la SER, aquí en la región de Murcia, Lázaro Jiménez, la redactora jefa de La Opinión de Murcia, Lola García, y también la directora de operaciones de la Fundación de Periodismo Maldita.es, Jimena Villagrán. Previamente a las 6 proyectaremos otro documental. Esta vez será Cómo robar a un país, de Rejat Desai, de 2014, que trata sobre cómo un grupo de periodistas descubrieron un asunto de corrupción del presidente sudafricano Jacob Zuma y cómo estos mismos periodistas se vieron después perseguidos por una serie de campañas de desinformación y de bulos, ¿no? Que es el tema que pondremos sobre la mesa en la jornada de mañana. No quería dejar aquí el estrado sin agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a los ponentes también su participación, también a todos los socios y las socias del Diario.es, en especial a los que colaboráis con la edición local, porque como sabéis, sin vosotros el periodismo independiente no es posible. Muchas gracias y que disfrutéis. Muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas sobre periodismo que han organizado nuestras compañeras del Diario.es en Murcia. Gracias, Elisa, por tu presentación y por la organización de este evento, y gracias a la Filmoteca por acogernos, y sobre todo gracias a los socios y socias del Diario.es, que sé que hoy hay aquí muchos de ellos, que nos apoyáis para que podamos mantener nuestra forma de hacer el periodismo y nuestra independencia. Hemos llegado con la película a medio empezar, aunque ya la habíamos visto antes, ¿verdad, Esther? Sí. Y antes de hablar de periodismo político, creo que estaría bien que comentásemos algunas de las cosas que hemos visto en la película y que son de interés hoy. Porque la película, al final, más allá de lo que explica, de lo que cuenta sobre el espionaje de los gobiernos, sobre la capacidad de la tecnología para romper la privacidad de las personas, sobre lo que ha supuesto la llegada masiva de la tecnología y el Big Data y las telecomunicaciones en la entrada en la vida privada de las personas, creo que va de una cosa que es
puro periodismo, que es el control del poder. Porque al final nuestro trabajo consiste, más allá de si nuestro objetivo es hablar de una gran historia sobre los servicios de inteligencia estadounidenses en cooperación con el resto de los países europeos, o de una pequeña historia de corrupción de un concejal de un pueblo pequeño o mediano, va siempre de lo mismo, va siempre de controlar el poder. Sí, la verdad es que viendo o revisionando el documental, yo pensaba que nuestro trabajo consiste exactamente en eso, en una especie de espionaje del poder, ¿no? Se da la vuelta, el poder nos espía a nosotros y nosotros se da la vuelta al poder. argumento del documental. Somos los espías del poder, ¿no? Con mayor o menor dificultad y con las trabas que se nos ponen habitualmente. La única diferencia con los espías es que los espías tienen que ocultar su identidad para llegar a la verdad, mientras que nosotros, bueno, mantenemos nuestra propia identidad, pero también intentamos, en la medida de lo posible, llegar a la verdad. Y luego el docu es el reflejo más exacto de la definición tradicional del periodismo, ¿no? O del viejo periodismo, que es: las noticias son lo que los poderes no quieren que se cuenten, ¿no? A mí siempre, cuando en las facultades me preguntan ¿qué es una noticia?, exactamente lo que el poder político, económico o financiero no quiere que la sociedad conozca, ¿no? Y ahí está nuestro trabajo, el escudriñar o el intentar ver desde los distintos ángulos de la realidad que ellos, los poderes, nos presentan como verdades absolutas, pues ir como si fuera la piel de una cebolla, pelando hasta dar con la sustancia y con lo que realmente le interesa al ciudadano, ¿no? Hay una parte en la que Snowden habla de sí mismo y dice esto de los chivatos. En inglés es la palabra esta de whistleblower, en español se ha llamado soplones, chivatos. Son todo términos despectivos. Casi siempre son términos despectivos para definir una persona que en el fondo está haciendo algo heroico, que es jugarse su vida, su trabajo, jugarse consecuencias muy graves, no solamente por cómo le ha ido a Snowden, sino cómo le ha ido, por ejemplo, a Julian Assange, a cambio de destapar la verdad. Claro, es lo que están haciendo los que ellos llaman chivatos, como tú bien dices, Nacho, con un tono claramente peyorativo. Es un compromiso cívico por la defensa de los principios fundamentales de las democracias liberales, ¿no? Que son los derechos fundamentales, la separación de poderes y todo esto que conocemos desde hace mucho tiempo. Y yo creo que a esta gente, no solamente en los Estados Unidos, por lo que hemos visto en el documental, sino también en Europa y concretamente en España, no son protegidos lo suficiente ni por los medios de comunicación ni por las administraciones públicas. Yo creo que en alguna ocasión hemos tenido ese debate públicamente en los medios de comunicación y también en el Parlamento de cómo había que proteger a aquel ciudadano que de repente, funcionario o no, se encontraba con una realidad que vulneraba la legalidad vigente. Sobre todo, especialmente en los casos de corrupción política, sí, ¿no? Hay muchos ejemplos sí, de... Sí, estaba recordando el caso Gürtel, ¿no? Que el primer denunciante del caso Gürtel, como es considerado por muchos sectores un apestado social, pierde finalmente su identidad, pero tuvo que estar protegido, mantenerse en el anonimato hasta que consiguió poco a poco que los medios de comunicación nos implicáramos en la investigación de lo que supuso el caso Gürtel. Bueno, pues esa protección que debiera de dar el Estado a quienes demuestran ese compromiso cívico, en ocasiones tenemos que dársela a los medios de comunicación y proteger a las fuentes de información para que no sean identificadas por aquellos que están implicados en los casos de corrupción o en casos flagrantes de vulneraciones de la ley, ¿no? Sí, porque en España, aunque con las fuentes estamos teóricamente protegidos por el secreto profesional, digo teóricamente porque en muchas ocasiones tenemos problemas reales de imputaciones judiciales. Yo acabo de salir hace poco de una con el caso Cifuentes por el delito de revelación de secretos cuando contamos una historia de corrupción. Pero nosotros al menos tenemos esa protección. Nosotros los periodistas, me refiero. Al menos tenemos una protección legal, existe una regulación, existe un derecho constitucional, existe incluso la voluntad de hacer una nueva ley para proteger de manera más clara ese secreto profesional, a no revelar nuestras fuentes, a no contar quién nos ha contado nuestras cosas, nuestras informaciones. Pero cuando un funcionario, cuando un juez, cuando un fiscal, cuando una fuente, que puede ser cualquier persona que trabaja en la administración o en una empresa privada,
nos cuenta determinados secretos, se está jugando en muchos casos hasta la prisión. Bueno, nuestro trabajo consiste en cierto sentido en eso, en aguantar las presiones de los poderes públicos hasta que somos capaces de escudriñar la verdad y la realidad de los casos, ¿no? Y en el día a día, bueno, yo no conozco ningún periodista de ningún ámbito informativo, ni político, ni económico, ni incluso deportivo, que no sufra de cuando en cuando o no padezca esas presiones para intentar que no se conozcan las verdades, ¿no? O las informaciones que molestan, porque en ocasiones la verdad suele ser bastante molesta y los periodistas somos realmente incómodos, ¿no? Para aquellos que pretenden, como decíamos antes, presentarnos una realidad de forma absoluta y que no la cuestionemos nunca, ¿no? Pero sí, el periodismo es presión, mayormente presión. Yo antes le decía a Nacho que era muy conveniente que recordara las presiones que él sufrió. Yo no estaba en el diario.es entonces, pero cuando el diario desveló, investigó y desveló el caso Cifuentes, ¿no? Sí, las presiones que tuvieron que aguantar, ¿no? Aquello nos supuso a Raquel Ejerique, que era la periodista que destapó la noticia, y a mí como director, que soy responsable de cada noticia que publicamos en el diario.es, responsable no solamente moralmente, sino penalmente. La ley de prensa en España es bastante peculiar. La ley de prensa, sabéis que es una ley que firma ese gran periodista que fue Francisco Franco. No es una broma. La ley de prensa en vigor tiene al final en la declaración de intenciones la firma de Francisco Franco, porque es una ley que se hizo en la dictadura. Claro. Cuando Fraga era ministro de Información y Turismo, y hizo una ley que tenía la siguiente formulación. Se daba al director de los periódicos, al director del periódico, todo el poder y toda la responsabilidad legal sobre cualquier cosa que se publicase en ese periódico, y al mismo tiempo el Ministerio de Información decidía quién podía ser director de periódico. O sea, se creaban pequeños dictadores en cada medio de comunicación que los ponía el Ministerio. Cuando llega la democracia, se quita la administración, la decisión de la autorización gubernamental para ser director de periódico, ya no es necesario que el Ministerio de Información te bendiga, pero se mantiene toda la responsabilidad y todo el poder a los periodistas. Y esto significa que cada vez que publicamos cualquier noticia en el diario.es, yo soy el último responsable judicial de cualquier cosa que publicamos. Y cuando sacamos la historia del caso Cifuentes, que os acordaréis fue en el año 2018, y destapamos que en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid había una fábrica de títulos fraudulentos que le regalaban títulos de maestría, de máster a todo tipo de personas sin haber terminado cualquier cosa parecida a un curso, sin ir a los exámenes, sin hacer las pruebas, sin ir a clases, sin ningún tipo de esfuerzo, le daban un título universitario habilitante para su carrera profesional y para determinados puntos del currículum. Pues tuvimos unas presiones tremendas. La fundamental fue que nos fuimos a los tribunales porque Cristina Cifuentes nos presentó una querella por lo penal, pidiendo cárcel, por el delito de revelación de secretos contra Raquel Ejerique y contra mí. Y estuvimos como 2 años imputados, con un delito que nos pedía, era un delito que la acusación lo presentaba en la formulación agravada, que está penado hasta, creo que son 4 años de prisión, y tuvimos que ir a declarar, a que nos preguntaran quién era nuestra fuente. Evidentemente dijimos que no lo íbamos a contar, pero lo que quería argumentar la querellante, Cifuentes, era que nosotros, al haber conseguido información sobre su expediente académico, habíamos vulnerado un secreto y que teníamos que ser condenados por haber vulnerado ese secreto, cuando el verdadero secreto era que no había ninguna titulación académica ahí, que las notas eran falsas, lo que habíamos publicado en realidad no eran las notas, sino que habían manipulado esas notas. Pero fue un proceso bastante complejo, porque te encuentras, aparte de con la presión de que tienes a entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las personas más poderosas de España, pidiéndote cárcel, con toda la fuerza que tiene el Partido Popular dentro del mundo judicial, siendo ella la presidenta del partido en Madrid y que además, la presidenta del Gobierno de Madrid, que además ese Gobierno de Madrid, ese Parlamento, tiene decisión, influye en qué jueces llegan a los tribunales superiores de justicia de la Comunidad de Madrid. En fin, no era un plato de gusto. Y esto es bastante cotidiano, no es algo que nos pase puntualmente. Hace poco llegó a la redacción un burofax por las informaciones que estamos publicando sobre la alcaldesa de Marbella, donde de nuevo nos volvían a enseñar la misma tarjeta roja, ojito, delito de revelación de secretos. Porque en ese caso estábamos publicando pues algunos casos que olían bastante mal de lo que está ocurriendo en ese ayuntamiento.
Esto nos debería llevar a una reflexión, porque yo, por el caso Cifuentes, el caso Marbella y otros muchos que ha destapado el diario.es, yo sigo creyendo en el periodismo, ¿no? Aunque sé que hay mucha gente escéptica y que en los últimos años hemos perdido credibilidad a chorros. Pero es verdad que miro a esta España líquida con un poco de escepticismo, que no pesimismo, porque creo que las personas con cimientos, tanto en la sociedad como en el periodismo actual, empiezan a ser una especie en extinción. Y esto debería de llevarnos a la pregunta de si esta mirada temerosa nos ha convertido o nos está haciendo periodistas miedicas con el poder y sobre todo mucho más pequeños y menos útiles respecto a la ciudadanía, ¿no? Eso que planteas es importante, porque yo creo que hay una parte de nuestro trabajo que tiene que ver con eso, con que afrontemos el día a día de nuestro oficio sin miedo a enfrentarte con las noches sin dormir que supone tener una querella encima de tu cabeza y una imputación con penas de cárcel. Pero fíjate que yo, aparte de la valentía, que es una cosa que evidentemente defiendo en el periodismo y creo que es imprescindible, no te puedes venir a este oficio con miedo, creo que hay una parte que tiene que ver con generar instituciones donde no sea necesario ser un héroe. O sea, tú miras la historia que hemos visto, la película que hemos visto hoy, y dices un héroe. Un tío, Snowden, que ahora está viviendo en Moscú porque ha sido expulsado de su país, que no va a poder tener una vida normal nunca en su vida, que va a vivir toda su vida con el miedo a que le pase lo de Assange, que de repente cambien las tornas, le extraditen, le manden a una cárcel, lo encierren de por vida, y que al final, a pesar de todo eso, se juega la vida para ser un héroe. Es un héroe. Pero ojalá viviésemos en un mundo donde alguien que hace eso pues no tenga que afrontar unas consecuencias tan duras. Y yendo al periodismo, ojalá todos los medios tuviesen la independencia y la fuerza que podemos tener en el diario.es por cuestiones que tienen que ver con cómo está construida nuestra institución, con cómo funciona nuestra casa, ¿no? Nosotros, cuando decimos en el diario que somos independientes, no solo porque seamos muy valientes y muy aguerridos y nos pongamos a enseñar los dientes al poder y a enfrentarnos para denunciar sus abusos, sino porque hemos construido un periódico pues, donde los dueños somos periodistas que trabajamos allí, donde nuestras vías de financiación dependen en gran medida de lectores y lectoras como los que hoy nos acompañáis, como nuestros socios y socias, que tiene una serie de contrapesos y normas internas que nos protegen y que sirven para que podamos hacer bien las cosas. Es decir, que seamos capaces de construir instituciones periodísticas donde el miedo fundamental que tiene un periodista, que es a perder su trabajo, es el fundamental, pues no esté encima de la mesa cuando se está metiendo con el poder o cuando está denunciando determinados abusos. ¿Y en qué medida crees, Nacho, tú que estás mucho más familiarizado con las nuevas tecnologías y al ser el fundador de un medio digital, en qué medida crees que todo esto o que nos está influyendo las redes sociales en ser menos cumplidores con las obligaciones del periodismo actual? Quiero decir, ya todos sabemos que al periodismo no se viene a hacer amigos. No. Es verdad que no venimos tampoco a confrontar con los políticos, pero sí a tratar de escudriñar lo que hay detrás de cada una de sus acciones, ¿no? ¿En qué medida las redes sociales nos están haciendo más temerosos de contar la realidad desde los distintos ángulos, estos que mencionábamos antes? Y fíjate, yo con las redes sociales he cambiado de opinión sobre lo que pensaba hace 10 años o hace 15 años, cuando empezaron a nacer y empezaron a surgir. Yo fui de los primeros periodistas que abrió un blog, de los primeros que empezó a tener una comunidad con la que comentaba, con la que hablaba, los lectores que en aquella época comentaban en mi blog, en escolar.net. Fui de los primeros en lanzarme a Twitter. Durante mucho tiempo me pareció una idea maravillosa. Sigo pensando que hay muchas cosas positivas ahí, pero creo que al mismo tiempo hemos vivido un fin de la inocencia, con lo que suponían estas redes sociales en el periodismo. Pensábamos que esto iba a ser una utopía de un debate abierto, socrático casi, ¿no? De un sitio donde por fin había un sitio donde un foro de las ideas inmenso, donde todo el mundo podía participar, o además era igualitario. Y nos hemos encontrado con las granjas de trolls, de bots, destrozando el ambiente y destrozando cualquier posibilidad de una conversación racional, ¿no? Y además, aparte de estos mecanismos que existen y que además se han denunciado ya y que son una de las cosas
negativas que ha tenido la tecnología para las democracias, que es la capacidad de influencia de grupos organizados sobre el voto y sobre la manera de manipular unas elecciones, que se han visto pues, desde las elecciones estadounidenses que encumbraron a Trump hasta en el Brexit, hasta en un montón de ejemplos más. Al mismo tiempo ha habido también otra parte, que es que en un foro donde todo el mundo habla, quien más pesa es quien más grita. Y acaba expulsando, no porque el grito tenga más valor, sino porque acaba expulsando el debate sosegado. Es decir, acaba las redes, donde era un sitio interesantísimo para debatir y para hablar, hace unos años se ha convertido en un sitio donde si no gritas, pues acaba siendo expulsado por los que gritan, ¿no? Y eso creo que sí, que está teniendo consecuencias en el periodismo, en el sentido de que hay muchos periodistas a los que les influye, nos puede influir esa presión que a veces se recibe en las redes sociales, ¿no? Que tiene dos partes, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre la crítica que está muy bien que exista. El mundo en el que vivíamos antes, donde los periodistas éramos los únicos que hablábamos, era un mundo peor, yo creo, porque generaba mayor endogamia, menos capacidad de autocrítica. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay que saber escuchar a la comunidad de lectores o de gente que te sigue, que te lee, pero al mismo tiempo discriminar cuando estás ante campañas organizadas en tu contra, que eso también ocurre lamentablemente y de manera cada vez más habitual. Luego hay una cuestión que es importante, de cómo nos relacionamos los medios digitales con los lectores. Cómo ha cambiado esa relación respecto a la prensa tradicional. Antes, la prensa papel, nosotros escribíamos pero no conocíamos a nuestros lectores, salvo que mandaran una carta al director, pero eran los menos, ¿no? A diario se publicaban 8 o 10 cartas al director, teniendo tiradas de 300 y 400 sí, en algunos casos se los inventaban, porque no llegaban cartas suficientes a los periódicos. Bueno, hoy la relación con el lector ha cambiado. Ignacio ha hecho una cosa muy valiente en los últimos meses, que es dotar al diario.es de un estatuto propio, en el que adquiere una serie de compromisos con los socios y con los lectores del diario. A mí al principio, cuando me habló de esa experiencia, me asustó mucho, porque creo que el modelo de negocio de la prensa digital es un modelo de relación dual, ¿no? Nosotros damos información, pero los socios y los lectores nos exigen cada día más. ¿Tú crees que eso es...? Estoy convencida de que crees que es positivo, ¿no? Sí. Adquirir ese compromiso y dotar a los lectores de unos derechos que hace 20 años con la prensa tradicional hubiera sido inconcebible, impensable, ¿no? ¿En qué medida eso nos compromete con el periodismo más real, con la búsqueda de la verdad y con los principios que deben perseguir el periodismo? Sabes que con el estatuto hemos tenido un montón de debates internos en la redacción. Todavía no se ha terminado el último borrador. Estoy trabajando con el comité rector para terminar la última versión del texto, que cuando esté completa pues publicaremos otra vez y será votada por toda la redacción del diario.es y por toda la comunidad de socios y socias del diario.es para entrar en vigor. Y es un texto al que le he dado, el primer borrador es mío, lo trabajé durante varios meses. Entre pañal y pañal, cuando estaba de permiso de paternidad, aproveché que el niño a ratos dormía, sabéis que he sido padre hace relativamente poco, para pensar en el estatuto y escribir algunos de los párrafos. Era un trabajo que había iniciado también antes y que terminé después, y que un poco lo que busco en él es, por un lado, explicar lo que hacemos a nuestros lectores, a nuestros socios, que sepan cómo funciona un periódico por dentro, porque muchas veces hay primero opacidad por parte de los medios de explicar cómo son su toma de decisiones y cómo funcionan, y por otro lado también pues, que no contamos lo suficiente cómo funciona por dentro un periódico. Y en nuestros encuentros con los socios, en las conversaciones que tengo con ellos, en los correos que les respondo, cuando les llamo por teléfono, muchas veces encuentro ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, buscar un sistema de equilibrios, ¿no? Porque hablaba al principio, os contaba la ley de Fraga y decía esto de que los directores son unos pequeños dictadores en las redacciones por ley, ¿no? Porque como son los que van a la cárcel, pues son los que tienen que tomar la última palabra, ¿no? Y hay una parte de eso que, como os decía, viene de cómo Fraga quiso controlar la prensa, y si tú nombrabas, si ponías a un jefe con todo el poder y tú nombrabas al jefe, pues controlabas los periódicos. Pero hay otra parte que tiene que ver con que un periódico no puede funcionar de otra manera. Nosotros tenemos que tomar decisiones muy rápidas, a mucha velocidad, sobre qué es importante y qué es accesorio, cuál es la noticia de portada y cuál no merece ni un breve, y eso no se puede hacer en asamblea, eso requiere una decisión rápida. Pero al mismo tiempo creo que los directores tienen que tener contrapesos internos. Y en el estatuto hay mucho de eso. Contrapesos internos con la redacción, contrapesos internos con la comunidad de lectores, y un sistema institucional que permita
bueno, pues una mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y unos mayores equilibrios. Sin ser rehenes de ninguno de las tres patas, ni del director o directora, ni de la redacción, ni de la comunidad de lectores, ¿no? Porque si hiciésemos un periódico a la medida de los lectores, solo condicionado por lo que piden los lectores, probablemente acabaríamos haciendo el periódico de los lectores que más se quejan, que no son tampoco los lectores en su conjunto. Si hiciésemos un periódico a la medida de la redacción, probablemente tendría poca margen de maniobra y se quedaría a veces de espaldas de su comunidad, que tampoco es un periódico adecuado, ¿no? Yo creo que un periódico se debe a su comunidad de lectores y el nuestro, que además se financia con ellos, todavía más. Y dándole muchas vueltas a eso, he intentado en el texto del estatuto, que si no lo habéis leído os lo aconsejo que lo leáis, porque es algo de verdad bastante innovador en la prensa, no en España, sino fuera de España. No hay ninguna constitución de un periódico, porque es algo equivalente, que dé tantos poderes a su comunidad de lectores y que dé tanto poder a su redacción también. Pues lo he hecho y le he dado muchas vueltas y sigo trabajando con el comité rector para que no se quede descompensado en ninguna de las esquinas, ¿no? En ninguna de las puntas del triángulo, porque probablemente si se fuese alguno de los tres, perdería, ¿no? Casi todos los periódicos ahora mismo están descompensados en un sentido, que es el de la propiedad del medio, que pone al director y es el que manda y punto, no hay más. Y que de hecho al final casi todos los problemas que tienen los periódicos con su comunidad tienen que ver con cuando un periódico se encuentra con que los intereses de su dueño van en contra de los intereses de sus lectores. Y eso lamentablemente en España ha pasado infinidad de ocasiones. Y seguirá pasando en la medida en que muchos periódicos son propiedad de empresas, de bancos, de fondos de inversión, cuyo interés en la prensa no es el negocio de la comunicación, sino el favor político que se consigue después con ese negocio de la comunicación, punto. Entonces, pues no tienen ni los mismos incentivos ni los mismos objetivos que tenemos nosotros en el diario. Pero por otra parte, hacer un periódico completamente escorado hacia la punta del triángulo de los lectores tampoco sería el modelo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, volviendo al caso Cifuentes, ¿no? Cuando contamos los escándalos de la Universidad Rey Juan Carlos, os acordaréis, contamos que Cristina Cifuentes tenía un máster regalado. Y ese día, cuando contamos aquello, tuvimos 3.000 altas nuevas, 4.000 altas nuevas de nuevos socios diciendo muy bien, bravo, enhorabuena. Luego contamos que Pablo Casado, entonces líder del PP, también tenía un máster regalado, de cuya investigación le salvó el Tribunal Supremo, pero que demostramos hasta hechos bastante incontrovertidos que le habían regalado el máster sin hacer lo mismo que otros alumnos de esa misma promoción. Y también ahí tuvimos mucho aplauso de los socios y muchos bravos y muchas altas y muchas... Y luego a final de ese verano, en septiembre del 2018, contamos que la ministra de Sanidad del gobierno del PSOE, Carmen Montón, también tenía un máster regalado y tuvo que dimitir. Y tuvimos 25 bajas. Entonces, claro, vamos a dejar de contar que una ministra socialista, que además estaba haciendo una buena política al frente de Sanidad, tiene un máster regalado porque los socios se dan de baja. Yo creo que no. Yo creo que además les hacemos un flaco favor a nuestros socios si hacemos ese tipo de periódico. Porque ¿cómo te vas a fiar de un periódico que te oculta una información por miedo a que se den de baja una veintena? Tampoco fueron muchos más, ¿eh? Ojo, no es que de repente se nos hundiera el periódico. Pero ¿vas a dejar de contar una noticia porque una parte de tu comunidad no la quiera leer? Yo creo que no. Y eso es también un trabajo que tenemos que hacer desde el periódico, de explicar a nuestros socios qué pueden esperar y qué no del diario. Y para empezar tienen que entender que van a leer columnas de opinión que no les van a gustar. O que van a leer noticias que preferirían que no hubiesen ocurrido y que probablemente nosotros tampoco, pero que tenemos que contar cuando las sabemos. Doy fe. Doy fe que hay columnas de opinión que no gustan a los socios. Pero eso nos lleva inexorablemente a hablar de la excesiva polarización de la política que nos ha arrastrado a los medios de comunicación, a esa intensidad en el ruido político, a las trincheras y a lo que se llama la prensa excesivamente ideologizada. ¿Tú crees que en el caso del diario, quiero que lo cuentes a los amigos que han venido a escucharnos esta tarde, porque yo lo conozco en el día a día y sé que no es así, pero los medios de comunicación tratan de diferente manera los escándalos que afectan a los partidos con los que se sienten identificados ideológicamente? ¿Te intentan tamizar esos casos que perjudican o pueden perjudicar a los gobiernos o partidos con los que se identifican ideológicamente? Yo me temo que eso ocurre demasiadas veces, pero desde luego en el diario.es intentamos que no sea así, ¿no? Nosotros, como cualquier persona, no somos unos robots que venimos de Marte y no tenemos ni ideología, ni principios, ni ideas, ni corazoncito, ni sentimientos. No, claro que los tenemos. Somos personas como todas. Pero sí que intentamos que cualquier compromiso, desde luego lo repetimos mucho en la redacción, yo lo digo mucho, que es más allá de cualquier compromiso ideológico o
o sentimental que pueda tener un periodista o emocional, el primero es con la verdad. Y no se puede traicionar ese compromiso. Es que aparte creo que el tipo de socios y socias que apoyan el diario.es tampoco lo perdonarían. Que hubiésemos escondido en un cajón el máster de Carmen Montón, por poner un ejemplo, ¿no? O que no contáramos otras noticias desagradables de un partido, del otro, el de más allá. Pero yo creo que también nosotros, por ejemplo, uno de mis trabajos a los que dedico más horas, aparte de escribir y de dirigir el periódico, es escuchar y hablar con los socios y socias del diario.es. Tú lo sabes perfectamente, que me conoces y que lo ves en primera persona, pero aproximadamente cada semana hablo con una veintena de socios, más o menos. Gente que se da de baja, que me escribe, la llamo por teléfono, la contesto por correo, para explicarnos, para explicarme. Y normalmente cuando hablo con un socio es porque está enfadado. Suele ser cuando se ha dado de baja, porque se ha enfadado con algo, porque no le ha gustado una columna, porque no le ha gustado una información, porque no le ha gustado un enfoque o porque cree que hemos traicionado la línea editorial que él creía que teníamos. Y claro, es un trabajo que a mí me lleva mucho tiempo, en el que muchas veces encuentro que hemos cometido errores, que también nosotros trabajamos con un material muy sensible, que es la actualidad, a mucha velocidad. Se publican en el diario.es 100 artículos al día, más o menos. Si contamos las ediciones locales, que tenemos 14, 15 ediciones locales, todavía más. Es decir, tenemos una cantidad de artículos y de producción que es inevitable y se producen a tal velocidad que es inevitable que metamos la pata. Y yo creo que una cosa que repito mucho es que los periódicos no tienes que juzgarlos por si han metido o no han metido la pata, sino por si rectifican después. Y cuando metemos la pata intentamos corregirlo. Pero casi siempre cuando me encuentro con problemas editoriales suelen tener que ver con las noticias que no se quieren leer. O sea, con enfoques, con titulares, con opiniones que preferirías que o no hubieran ocurrido o que nadie te contara. Yo por ejemplo, con las columnas de opinión, yo siempre les contesto lo mismo. Nosotros en el diario.es publicamos cada semana alrededor de 50, 60 artículos, algo así, de opinión distintos. Al cabo del mes hay 100 firmas distintas en opinión, algunas con más periodicidad, otras con menos periodicidad. Todas ellas lo hacen con una autonomía total y plena, como creo que debe de ser. No existe una línea editorial porque la línea editorial, como la entienden algunos lectores, es que hay uno que piensa y otros que obedecen. Y por eso es coherente, porque no puede ser coherente algo en el cual 100 personas, cada una con su criterio de opinión, opinan con libertad. Eso siempre será incoherente. Los únicos periódicos coherentes es aquellos en los que solo decide uno. Y es el que dice, tú sí, tú no, por aquí sí, por aquí no, y aquí todos de acuerdo en decir esto. Como eso no ocurre en el diario.es, como creo que no debería ocurrir en ningún periódico libre, acaba siendo contradictorio. Acaba pasándonos que hay, sobre un mismo debate público, un montón de opiniones, unas diciendo una cosa, otros diciendo la contraria. Y normalmente, y eso es un sesgo cognitivo que tengo bastante identificado, cuando un lector se enfada con la opinión del diario, solo lee aquello que le ha enfadado. Y solo le indigna aquella columna con la que no está de acuerdo. Y no valora, dice, oye, pero que es que este mismo periódico ha publicado otras 15 artículos diciendo justo lo contrario, en un sentido, sobre el tema que queráis. Y te dice, no, es que tu línea editorial ha cambiado. Y digo, ¿por qué? Si hubiera cambiado, todos estos artículos no se hubieran publicado. Y ese sesgo, esa manera de quedarte solo con lo que no te gusta, tiene mucho que ver con la polarización. Tiene muchísimo que ver. De hecho, un argumento que me repiten muchos, y es que ya hay un montón de periódicos diciendo esto, tú no digas lo mismo. Pero es que nosotros, independientemente de que en algunos momentos podamos coincidir o dejar de estar de acuerdo con posiciones de otros medios, lo que tenemos que mantener es la independencia de criterio de nuestros periodistas, sobre todo en la opinión. En la información funcionamos con otros parámetros, ahí sí que existe cierta dictadura en el sentido de que hacemos un periódico coherente, donde no podemos decir una cosa y la contraria en la información, porque una de las dos piezas estaría equivocada. Pero desde luego en la opinión tenemos que ser un periódico, y así está reflejado en el estatuto, capaz de llevarle la contraria a su propia comunidad, y que su propia comunidad entienda, y a su propio director. Yo leo artículos que no estoy de acuerdo con ellos, muchos, casi todas las semanas leo artículos de opinión con los que yo no estoy de acuerdo y que tengo una opinión distinta. Y de hecho escribo mi opinión y se puede comprobar que no es la misma que otros articulistas en algunos temas. Pero creo que un periódico solamente puede ser libre si actúa así. Y creo que los lectores solo pueden tener un medio independiente si entienden que esa independencia también va a suponer que en algunas ocasiones la lleven la contraria. Porque si no, estarán con un periódico que algo huele mal. Algo no va a funcionar si todo el mundo piensa lo mismo sobre cada cuestión. Y hay una pregunta que yo llevo demasiados años haciéndome, que es cómo hemos, en el contexto de la polarización y la falta de crédito, ¿no?,
de la política de la que nos hemos contagiado o nos han contagiado los periodistas, es cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, si nosotros somos un instrumento y no un actor político, porque nosotros somos, en definitiva, depositarios de un derecho que les corresponde a los ciudadanos, que los ciudadanos delegan en nosotros y que es el derecho a la información. Pero si somos vehículo, no instrumento, ¿cómo nos hemos contagiado de esa falta de profesionalidad, Sí. exceso de ideología? ¿Por qué crees que en los últimos años nuestra credibilidad ha ido perdiendo enteros mes a mes y que además se refleja en todos los sondeos, sean o no sean del CIS? Sí, es así. Nuestra profesión cada vez está peor vista y creo que tiene que ver con la polarización política en gran medida, con que se nos perciba como parte del mismo juego de títeres. Y eso nos ha hecho bastante daño. Yo creo que al final uno de los problemas que padecemos es que bajo el epígrafe periodismo cabe todo, incluso lo que no es periodismo, y que cuando la gente piensa en la credibilidad del periodismo, tiene periodistas, medios en los que confía y otros en los que no confía absolutamente nada, y cuando juzga la profesión lo hace ponderando todo, diciendo, pues es todo esto también. Y eso no nos ha ayudado. No nos ha ayudado tampoco en las bancadas, en los debates políticos, unos en un lado, otros en otro. No nos ha ayudado en absoluto. No nos ha ayudado tener que debatir con gente que pues no juega ni el mismo deporte, ni con las mismas reglas, ni con el mismo balón. Es otra cosa distinta. Todo eso nos ha perjudicado mucho. Y luego esto es un fenómeno que tiene que ver también con la desconfianza absoluta en la intermediación, en los actores que hacían de intermediación, bien sean los medios de comunicación, los políticos, que ha generado una enorme desconfianza en todo, a veces justificada, a veces no. O sea, dices, bueno, ¿qué ha traído de positivo Internet, las redes sociales? Muchísimas cosas. También de negativo. También de negativo. Porque para la política, las herencias de Internet son Trump y el Brexit, así las más rápidas, o Bolsonaro. Eso por un lado, y por otro, para la política el periodista ya no es necesario, puesto que como éramos su vehículo de transmisión de la información ante los ciudadanos, ellos ya directamente a través de sus redes sociales se comunican con los ciudadanos. Por lo tanto, sí, cualquier lectura o ángulo de la mirada que el político quiere poner sobre la sociedad que nosotros aportemos de más es motivo de crítica. Sí, ¿no? Así es. Sí. Creo que desgraciadamente es así. Pero fíjate que en eso yo creo que acabaremos aprendiendo. O sea, no, me da la impresión de que lo he escrito en alguna ocasión, creo que lo que nos pasa es que la actual generación, la sociedad actual, no tiene anticuerpos contra el tipo de manipulación y de propaganda que ahora actúa, ¿no? Y que tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con polarización, tiene que ver con este tipo de fenómenos que explotan al estilo Brexit, al estilo Trump o al estilo Bolsonaro. Pero que esto es como cuando miras atrás y ves la propaganda nazi y dices, ¿cómo es posible que un pueblo tan educado como el alemán cayera en estas trampas tan burdas de pintar a los judíos como ratas y decir que son responsables de todos los males del mundo? Bueno, pues porque en aquel momento esa sociedad no tenía anticuerpos contra el tipo de propaganda que nació con la revolución industrial, contra la radio, la televisión, la televisión no, en principio el cine, contra el tipo de propaganda que utilizó Goebbels y que en aquel momento estaba en un terreno fértil donde la gente no tenía capacidad de discernir. Pero quiero pensar que los problemas que tenemos hoy con la propaganda actual también se corregirán con el tiempo, que la gente empezará a entender cómo le toman el pelo, cómo le engañan, cómo le manipulan, cómo juegan con sus sentimientos, cómo funcionan las campañas de desinformación en redes sociales. En esto, el ejemplo para entenderlo, ¿no?, es cómo funcionaban los sistemas de manipulación de voto que encumbraron a Trump. No pedían el voto para Trump, hacían grupos en Facebook de supuestos activistas afroamericanos que decían que Hillary y Trump eran lo mismo y que no había que votar a ninguno de los dos. Y tú estás preparado para enfrentarte a un mensaje en el cual alguien te dice, no, Trump es el mejor para defender los derechos de los afroamericanos, de los negros, pero no para que te hagan pasar un mensaje como supuestamente de los tuyos y que te están dando un mensaje contrario, ¿no? Este tipo de manipulaciones tan complejas y que utilizan la tecnología, no estamos preparados para ellas. Yo me canso de explicar a mi familia cuando me llegan bulos de WhatsApp a los grupos familiares que nos pasa todo, diciendo esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Poco a poco voy consiguiendo que algunos de mis tíos más mayores o mis tías más mayores entiendan que esto ya no, vale, ya lo he entendido, no me puedo fiar de este tipo de trampas, ¿no? Pero
pero todavía pasa y todavía seguirá pasando, y eso, en fin, bueno, nos queda mucho. Y ha pasado, ¿no? Respecto al sectarismo o la división o la polarización de la sociedad, yo siempre digo que a veces los periodistas y los ciudadanos perdemos cierta memoria histórica, ¿no? España siempre ha sido un país excesivamente polarizado y sectario, ¿no? Quizá a lo mejor desde los tiempos de Fernando VII y la traición a los principios de las democracias liberales, o eras clerical o eras anticlerical, o eras liberal o eras conservador, o eras monárquico o eras republicano. Ahora o eres fascista o eres rojo bolivariano, ¿no? Vivimos permanentemente en esa polarización, pero el periodismo, que está sometido al escrutinio público como cualquier otra profesión, yo siempre digo que no todo es malo o no todo es bueno, pero en algún momento has hecho el ejercicio de pensar cuándo el periodismo en los años de democracia, ¿no? Y se me ocurren dos fechas históricas, a ver si coincidimos en ellas. ¿Cuándo no estuvimos a la altura de lo que la sociedad nos exigía? Hay muchas cosas. Una clave es el 11M. No creo, vamos, el mayor ejercicio de manipulación y propaganda que se ocurrió en España es durante años y años un grupo de medios intentando convencer a la sociedad de que el atentado había sido obra de ETA o, peor aún, obra del PSOE para dar un golpe de Estado. O sea, que aquello fue, en fin, nos reímos de las cosas del gorrito de aluminio pidiendo a los marcianos que salven a Brasil de Lula, pero no fue muy distinto a aquella teoría de la conspiración y además funcionó de manera muy coordinada con el primer partido de la oposición, que cogía las portadas del Mundo y las investigaciones de la radio de los obispos y todo ese tipo de cosas y las llevaba a pregunta parlamentaria. Que si el reloj Casio de los terroristas de ETA, que si el dinitrotolueno, y aquello yo creo que fue un antes y un después, porque en fin, con algo tan grave como el mayor atentado terrorista de la historia de España, construir una fantasía y una conspiración para salvar la cara del Partido Popular, bueno, creo que el papel que tuvo la prensa en aquello, una cierta prensa, no toda la prensa, fue tremendo. Acuérdate también que le costó la cabeza a Zarzalejos en el ABC por negarse a sumarse a aquel invento, que en fin, que no fue creo que está por escribir todavía, hay algunos libros, pero creo que todavía falta uno que lo detalle en su profundidad, cómo de grave fue aquella historia. ¿Y no tenéis la sensación de que tu generación y la mía, que es una anterior, en algún sentido está pagando por lo que no hizo, respecto a la credibilidad, pero bueno, la del rey, por lo que no hizo sí, la generación anterior respecto a la fiscalización que también merece la jefatura del Estado? Pero yo creo que eso tiene que ver con cómo fue la transición española para la prensa, ¿no? La prensa española es una prensa que se construye toda en el 77, ¿no? La mayor parte de la prensa, en el sentido de que veníamos de un país con censura previa. Todos los periodistas de más de 30 años eran cómplices, o de más de 32 años eran cómplices de aquel periodismo de la dictadura. Toda una nueva generación de gente muy joven entra a formar y entra a dirigir los periódicos que se crean con la democracia, Diario 16, el Diario El País, las primeras redacciones Cambio 16, que intentan traer un periodismo diferente. Y era una democracia tan débil, con una ausencia tremenda de sociedad civil, que muchos de esos periodistas asumieron un papel que no le correspondía, ¿no? Un papel como de garantes de esa nueva democracia que pasaba por un pacto que era la monarquía y que se dedicaron a proteger al rey y mirar para otro lado. Esto es de las cosas más graves que han ocurrido y que ahora de repente ver estos documentales donde todos cuentan lo que no contaron en su momento es, en fin, es enternecedor, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? O vergonzoso, ¿no? Que ver a los periodistas que realmente tenían la capacidad de tomar decisiones y contar las historias de lo que ocurría con el rey en los años 80 y 90, que ahora digan que todo el mundo lo sabía pero que nadie lo contó, ¿no? Pues yo no sé si dar la palabra a nuestros amigos, ¿no? Sí. Y que nos pregunten si tienen alguna pregunta Seguro que hacernos, sí. porque seguro que les aburrimos con este diálogo entre Ignacio y yo. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por venir y hablarnos del periodismo objetivo. Estoy viendo que en la primera acepción de la palabra noticia en el diccionario de la Real Academia dice
información sobre algo que se considera interesante divulgar. Yo echo mucho de menos en las noticias, en los periódicos, en la televisión, el mundo que se nos ofrece, porque no es el mundo tal y como es. Está muy bien que salgan a la luz la corrupción, las amenazas de la violencia machista, todo esto, las malas noticias, pero estamos saturados de malas noticias y el mundo ofrece otra realidad. Hay otras experiencias alternativas a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel social, y el mundo que nos ofrece están creándonos una desconfianza en el diferente, un miedo a salir fuera, a ayudar a otros. Entonces, yo creo que el periodismo tiene que ser objetivo y precisamente por eso tiene que ofrecer la otra parte de la realidad. Tienes bastante razón. Porque se contagia. Entonces, tú a través de lo que te muestran piensas el mundo es así, entonces te crean una forma de ser que realmente no es muy parcial, es muy sectaria la información. Yo echo de menos esas noticias que hablan de cosas positivas, de iniciativas ciudadanas que luchan por casos concretos, de conseguir justicia, de casos en los que triunfa la justicia y la realidad que, me gustaría que se plantearan todas sus facetas, tanto en la negativa, porque ya digo, eso se contagia. Cuando tú ves una noticia que ha causado un buen resultado, te animas, dices, pues es posible, si puede ser posible esto, también puede ser otro. Entonces se supone que todos hacemos el mundo, cada uno en nuestra faceta, y el periodismo, que ya bien llaman el cuarto poder, tiene muchísima influencia en cuanto a la sociedad. Tienes parte de razón, es algo que en la redacción discutimos de cuando en cuando, que tenemos que intentar contar también el lado bueno del mundo. Una broma interna que Esther me oye mucho decir en las reuniones es que voy a cambiar el lema del diario y en vez de periodismo a pesar de todo vamos a poner todo nos parece mal, porque es una manera de reñir, entre comillas, a mis editores para decirles, oye, no puede ser que todo nos parezca mal, que todo esté mal, porque hay cosas que están bien, ¿no? Y que también tenemos que intentar contar. Es algo que le damos vueltas y que es verdad que a veces nos ocurre, ¿no? Y que en ocasiones contamos. Por ejemplo, hemos sido de los pocos periódicos que no nos hemos sumado al apocalipsis económico de los últimos 3 meses. Y al final luego hemos acertado, porque resulta que los datos económicos que han llegado después pues no eran las catástrofes, las plagas bíblicas que pronosticaron muchos en mayo, en junio, en julio, en agosto y en septiembre, donde iba a venir una recesión inminente que está por aparecer. Y con ese tipo de cosas, como dices, deberíamos hacerlo más, el contar las iniciativas ciudadanas, sociales, que están haciendo las cosas bien o que están intentando cosas y que funcionan en muchas de las ciudades, ¿no? Es algo que te aseguro que soy consciente de que tenemos que hacer más y que desde luego me preocupa porque Esther es testigo. Lo digo habitualmente en las reuniones de redacción. No, ciertamente es así, pero en lo que respecta al periodismo político, fíjate qué curioso, porque veníamos en el AVE, Ignacio y yo, hablando de la intervención ayer del presidente del Gobierno en el foro Davos y sobre todo del discurso que pronunció el primer ministro noruego en relación a la situación económica de España, pidiendo consejo al presidente del Gobierno español de cómo había que salir de esta crisis y cómo había evolucionado positivamente la economía española. Y eso hoy no tiene un reflejo en la prensa. Y tienes toda la razón, porque los que vamos a las tertulias de televisión, Ignacio va igual que yo muchas mañanas acabo el programa diciendo, menos mal que cuando salimos por esa puerta nos encontramos un mundo mejor. Porque claro, si desde las 9 de la mañana, y aquí hablo ya de las televisiones y no de la prensa escrita, ¿no? Si desde las 9 de la mañana nos dedicamos a hacer reportajes de cómo ha subido el pescado, la carne, la gasolina y los productos básicos, cómo los agricultores no pueden pagar la gasolina, cómo los pescadores no salen a faenar porque han tenido que cerrar el negocio, o sea, todo es el apocalipsis. Y cuando se produce una mínima noticia en positivo respecto a la situación económica, no la damos, efectivamente el ciudadano acaba mimetizándose con ese entorno negativo que los medios de comunicación proyectamos a diario, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, bueno, yo tengo el micro y soy estudiante de periodismo. No te vemos, ¿dónde estás? Aquí. Ah, hola. Soy estudiante de periodismo de la Universidad de Murcia y mi pregunta es muy breve, muy concisa.
con todo lo que habéis dicho, ¿creéis que la nueva ola, o sea, nosotros que venimos estudiando periodismo, tenemos algún futuro dentro de la profesión? Porque vamos... A ver, el periodismo está en extinción desde que lo conocemos, ¿no, Esther? Sí, ciertamente. A ver, el periodismo es una profesión que te tiene que gustar mucho para ejercerla, y más en las condiciones laborales que hoy no es el caso del diario.es, ¿eh? También te lo digo, así que si tienes ocasión, busca trabajo en el diario.es. Pero, ¿qué te voy a decir? Yo tengo una hija que ha decidido estudiar periodismo y lo primero que le dije fue: no se te ocurra, mi generación es la última que ha podido vivir dignamente del periodismo, porque es verdad que las situaciones laborales en la inmensa mayoría de los medios de comunicación de tu generación o de la generación anterior son bastante precarias, te digo, con la excepción del diario.es. Y la motivación por contar lo que está pasando y el entusiasmo que le poníamos antes, yo creo que ha desaparecido. Y luego vosotros tenéis algo, digo, las generaciones más jóvenes, que yo envidio, y es el tener conciencia de que además de la profesión hay vida fuera de esa profesión. Entonces dais tanto valor a vuestro tiempo de ocio como al tiempo de trabajo. Y en algunos casos incluso anteponéis el tiempo de ocio al tiempo de trabajo. Eso nosotros no lo hemos vivido. El periodismo te roba vida y esto hay que asumirlo. Entonces, o estás muy enamorado de esta profesión y tienes un compromiso real y verdadero con lo que significa esta profesión, o yo te recomendaría que busques otra cosa. Yo por completar lo que dice Esther, con la que estoy bastante de acuerdo en eso también, creo que este es el mejor oficio del mundo, pero solo si eres feliz en él. Sí. O sea, porque si no vas a ser tremendamente infeliz, porque es un sitio, es un oficio con malos horarios, con malos sueldos, con malas condiciones de vida, ¿no? Pero que para aquellos que disfrutamos con la curiosidad, porque en el fondo a nosotros nos pagan, nuestro trabajo consiste en enterarnos de cosas y contárselas a la gente y explicárselas. Si tú disfrutas con eso, con tener el privilegio de poder ver la información de primera mano y conocer el mundo que te rodea en el ámbito que te interese más, y disfrutas contando eso a los demás, no hay nada mejor, no hay una vida mejor. Yo tengo un hijo de 13 años que ha decidido que no quiere saber absolutamente nada del periodismo, probablemente porque... Cuando la mía tenía 13 decía eso, cuidado. Pues a lo mejor cambia de idea. Pero fíjate que a mí me pasa al revés. A mí si me dice que quiere ser periodista me haría hasta ilusión. pero bueno, debe de ser porque a mí este oficio me ha hecho muy feliz. Con todas las complicaciones que tiene y todo lo difícil que es, porque para empezar, ya lo sabes, de cada 100 estudiantes de periodismo que hay en España, alrededor de 2 o 3 acabarán trabajando de periodistas en una redacción. La mayoría de los estudiantes de periodismo, lamentablemente, acaban trabajando en oficios relacionados con la comunicación, pero no directamente con lo que entendemos por periodismo o por lo que ambicionáis los estudiantes de periodismo. Y eso es algo que en otros oficios no ocurre y que en este oficio, entre que hay muchísima oferta académica y muy poca oferta profesional, es muy difícil. También te digo que yo, en mi experiencia de cuando estaba estudiando periodismo, aquellos compañeros de clase que se les veía con más ganas han sido los que me he encontrado después trabajando también. O sea, que es un oficio donde, con todas las dificultades que tiene, es posible. Si tienes ganas, talento, ambición y capacidad de hacer las cosas bien, es posible encontrar un trabajo, un empleo y una carrera profesional. Pero fácil no lo tenéis, ya lo sabéis, cuando os decidisteis por esto. No, es curioso cómo a medida que van pasando los años, Ignacio y yo tenemos compañeros o compañeras que han perdido por completo el entusiasmo por la profesión, quizá por esa polarización y el ejercicio de la trinchera permanente, ¿no? Y también por el escaso nivel que se ve no solamente en el Congreso de los Diputados, sino en otros ámbitos profesionales, ¿no? Y comparamos con las generaciones políticas anteriores o las generaciones periodísticas. Y tenemos compañeros que dicen, no, es que hemos perdido el entusiasmo por la profesión. Y yo digo, no, yo ya he pasado los 50. Y a mí, y Ignacio lo sabe, consigo una noticia y me pone muy cachonda.
y me gusta trabajarla, y me gusta ser la primera en publicarla, y me gusta que el diario dé una alerta con una historia que nadie ha sido capaz de conseguir y la hemos conseguido nosotros. Por lo tanto, te tiene que gustar, tienes que estar muy enamorado de esta profesión para no perder eso, ¿no? Esa frescura que a pesar de 30 años de ejercicio sigues manteniendo, y eso es fundamental. ¿Más preguntas? No sé quién nos puede acercar el micrófono. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, te veo. Bueno, lo primero es, perdón, pienso que para un país, una sociedad, una democracia, es fundamental que haya gente, que haya profesionales comprometidos como vosotros, así que gracias por ello y no cejéis. Lo que quería preguntaros es, a ver, cuando uno lee el diario, a lo mejor dice, ostras, esto es muy fuerte, pero no sabes si nos enteramos los que lo leemos. Entonces, ¿cuál es la repercusión que tiene? A ver, está claro lo que habéis hablado de Cifuentes y otra, lo de Marbella, ¿no? Está claro que ha tenido tuvo y ha tenido y tiene repercusión importante. En general, vosotros sabéis, tenéis una forma de medir o algo así, la repercusión que tiene. No, es una de las peculiaridades de la prensa digital es que tenemos datos al segundo. O sea, yo puedo ver ahora mismo qué está leyendo la gente en el diario.es. No, yo y cualquier otro periodista que trabaja en un periódico digital. Son datos que tenemos todos los medios. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos en el diario.es 60 y pico mil socios de pago. Pero tenemos cada día alrededor de 1 millón de personas que entran a leernos. 1 millón, es mucha gente. Y luego tenemos una segunda ola de repercusión, que es cómo nuestras noticias, desde el diario, luego saltan a las teles, a las radios. Y en eso el diario ha crecido mucho. Nosotros, por ejemplo, el 13 de diciembre del año 2013, que era una cifra muy redondita, publicamos en portada que los consejeros de Caja Madrid tenían tarjetas en negro. Y no pasó nada. Entonces el periódico era muy pequeño, llevábamos 1 año y medio. 1 año después hubo una investigación en la Audiencia Nacional de lo que hoy se conoce como las tarjetas Black, que fue una consecuencia directa de aquella investigación que habíamos publicado 1 año antes nosotros y que acabó con Rodrigo Rato y 20 más en la cárcel. O sea que, claro que tiene consecuencias. Probablemente si nosotros hoy publicásemos en portada que en tal banco o en tal caja los consejeros tienen tarjetas en negro, pues no habría falta 1 año para generarse repercusiones muy rápidas. La gran diferencia entre cuando sacamos las Black a cuando sacamos Cifuentes es que cuando Cifuentes ya el periódico tenía mucho peso y ese día nada más que contamos en portada que la presidenta de Madrid tenía un máster que le habían cambiado las notas y había aprobado un máster con una modificación de sus notas a posteriori, pues todos los medios de España empezaron a hablar del tema, porque ya teníamos una capacidad para fijar la agenda que no teníamos en el arranque, ¿no? Y ahora te aseguro que todo lo que publicamos tiene una influencia enorme. No siempre la que a nosotros nos gustaría. Muchas veces cosas que publicamos acaban siendo impunes en los tribunales, pero eso no significa que no sean impunes en la opinión pública, en el debate público. Las diferencias entre cómo acabó Montón, cómo acabó Cifuentes o cómo acabó Casado, pues son un poco depresivas, ¿no? Casado acaba dimitiendo en 1 semana con 3 editoriales de la prensa conservadora, después de que nosotros contásemos con todo lujo de detalles todas las falsedades de su currículum académico. El titular con el que más me he divertido al ponerlo fue aquel de el posgrado en Harvard de Casado fue un cursillo de 4 días en Aravaca. ¿Os acordáis de aquella historia? Y sí pasó en el sentido de que toda España se enteró de esa historia. No pasó en el sentido de que la polarización provoca que muchas veces estas historias que contamos no acaban teniendo tantas consecuencias de manera directa a la que tendrían pues cuando contamos que es Carmen Montón, que nos duró 2 días, dimitió 2 días después de que publicásemos que tenía el máster falso. O sea, no siempre es rápido, no siempre es inmediato, pero creo que la información modifica el resultado, que yo creo que no estaríamos en el mismo país y habrían pasado cosas muy diferentes si no existiera el diario.es o si no existieran los medios como nosotros. No, yo te aseguro que en esa búsqueda permanente de la verdad, que no siempre es cómoda, sino más bien incómoda para determinados poderes, especialmente el político y el económico, en cuanto se produce una noticia de impacto en el diario.es, todos recibimos inmediatamente eso que llamamos presiones.
Por lo tanto, Mensajes, llamadas. Mensajes, llamadas interpuestas. Ahí se determina el grado de influencia que tiene un medio de comunicación, ¿no? La respuesta inmediata que tiene en aquellos actores políticos sobre los que se refiere una de las noticias, o de portada o no de portada, porque hay noticias que no son de portada y que van en un lugar menos destacado y que tienen la misma influencia que un titular de portada del diario.es. Yo creo que esa evolución, ese crecimiento en estos 10 años que tiene el diario.es ha sido exponencial, vamos, o sea, no hay ninguna duda de ello. Sí, allí. Sí, se oye. Gracias, como ha dicho el compañero, por publicar el periódico, pero también por este rato, por venir aquí y estar con Encantados. nosotros un poco. Es una curiosidad, a partir del documental que hemos visto, ¿vosotros cómo os defendéis de todo este tipo de asechanzas en el interior del diario, en vuestras investigaciones, en las comunicaciones que tenéis entre vosotros? Porque digo yo que esas presiones que dice Esther que recibís también irán bajo cuerda a veces, tratando de adelantarse a vosotros, os espían, os hacen algunas jugadas por detrás, tenéis a alguien encargado de vigilar la retaguardia, no sé, lo que podáis decir, no sé si podéis decirlo todo. Algunas cosas las podemos contar, otras no tanto. Una de las claves que ahora, por ejemplo, casi todas las cosas delicadas son comunicaciones cifradas, utilizamos sistemas de mensajería cifrados. Y las cosas verdaderamente delicadas, cuando tenemos que hablarlas, se hablan en persona y en una sala sin teléfonos en la sala. Y muchas veces en el bar, ni siquiera en la redacción. Tenemos mucho cuidado con cosas de ese tipo. Y además sabemos a ciencia cierta que en determinados momentos, con determinadas publicaciones del diario, hemos tenido intentos de espionaje. Nosotros y todas las redacciones de España, no es una cosa que nos pase solo aquí. Y es normal, porque ten en cuenta que la capacidad que tienen los periódicos somos... Esto del cuarto poder a veces nos queda un poco grande en realidad, ¿no? Porque estamos muy lejos de tener el poder que tienen los otros tres poderes, ¿no? Muy, muy lejos, muy, muy lejos. Pero una noticia cierta en un momento adecuado puede tener influencias enormes en la sociedad y sobre todo en la vida de las personas, de algunas personas, de determinadas personas. Y esas personas, que además son las que tienen mucho poder, pues obviamente hacen lo que puedan para defenderse, con todo tipo de herramientas a su alcance. Hay muchas cosas de las que te enteras mucho tiempo después de que han ocurrido, ¿no? Y que evidentemente las podré contar en mis memorias cuando hayan prescrito, ¿no? Pero que sí, claro que son preocupantes y claro que tenemos precauciones. Yo creo que también asumiendo que muchas de las cuestiones cotidianas que trabajamos en la redacción para este tipo de superorganismos de espionaje son transparentes. O sea, no tenemos defensa posible, salvo que blindemos de tal manera el trabajo diario de la redacción que hagamos imposible el día a día, ¿no? Entonces lo que hacemos es solo aquellas cuestiones extremadamente delicadas tienen un tratamiento extremadamente prudente, porque si no, no podrías vivir. Dicho esto, en varios momentos de nuestra trayectoria profesional, todos los periodistas hemos tenido la sensación de tener en un momento determinado el móvil pinchado. Sí. Y no es paranoia, ¿no? Siempre has tenido esa sensación. Y luego cómo ellos intentan o pueden desactivar parte de nuestras informaciones, ya no hablo de la cuestión digital, sino de los contenidos, es lo que nosotros llamamos voladura controlada. Cuando nosotros conseguimos una historia, lo que llamamos una exclusiva, un scoop, y llamamos a la fuente afectada, la forma en la que ellos tienen de desactivarla, una vez que has hablado con ellos, porque es nuestra obligación pedir su opinión al respecto y verificar la noticia, ellos lo que hacen en algunas ocasiones es recurrir a otros medios de comunicación a contarles ellos en primera persona esa noticia o esa información. Por supuesto, información de parte que edulcoran y moldean a su gusto para que tenga un tratamiento positivo en otro medio de comunicación, de tal forma que desactivan nuestra información. Eso nos ha ocurrido a todos, ¿no? Eso nos pasa constantemente y es un intento de tapar tu información. Se la cuenta en otro medio, a cambio de que ese medio la cuente de manera cariñosa, y cuando tú la das parece que estás contando la tarde, cuando en realidad eres el dueño de la noticia o el primero que la descubrió. No sé quién tiene el micrófono. Yo.
Buenas, soy estudiante de periodismo en la Universidad de Murcia y venía a preguntaros por la crisis de fe. Lo desarrollo. Habéis mencionado el caso de Atocha y la cobertura mediática que tuvo. En su momento pudo defraudar a la población española, el tratamiento mediático que recibió. Yo soy del 2000 y más o menos la mayoría de estudiantes universitarios actualmente, salvo casos especiales, repetidores, la edad está cerca. Yo creo que casi todos hemos nacido del 2000 en adelante. Entonces yo, por ejemplo, la cobertura de Atocha no la pude seguir en tiempo real, me pilló muy pequeño, pero sí es cierto que me aficioné al periodismo y sobre todo a la política a raíz de la cobertura mediática de las elecciones del 2015 o 2016, las primeras que se tuvieron que repetir, porque creo que fueron las primeras que recibieron un trato mediático marcado claramente por la espectacularización, un primer debate impresionante, bastante distinto a todo lo que habíamos visto. Luego llegó también el tratamiento informativo que sufrió la pandemia. Durante todo el 2020 vimos a periódicos frivolizar sobre temas tan complicados como podían ser miles de muertos a diario. Entonces, yo creo que los que amamos esta profesión nos encontramos con fenómenos así que nos hacen en ocasiones dudar de nuestra fe o de nuestra vocación, o como fue mi caso en el 2020, el tratamiento mediático que recibió la pandemia, reforzarla. Yo venía a preguntaros por vuestras experiencias personales, supongo que desde el punto de vista de gente con trayectorias profesionales mucho más largas, ¿qué fenómenos o qué situaciones recibieron un tratamiento informativo que os hizo replantearos o, por el contrario, reforzó vuestra fe en el periodismo? Pues hay muchas cosas. O sea, yo creo que esa sensación amarga de ¿para qué vale mi trabajo? Muchas veces la tenemos. Y que, no sé, hablábamos del caso Cifuentes, ¿no? Ver condenada a la asesora que fue a darle el recado a las profesoras para que cambiaran la nota de Cifuentes y no a Cifuentes, pues es de estas cosas que dices, todo esto para este resultado. Y muchas veces también te encuentras eso que tú dices, ¿no? De intentar informar en el debate público y encontrarte con que no sirve de nada, ¿no? Que estás intentando traer argumentos racionales a un circo. Y que, por otro lado, algo que tampoco es muy distinto a cómo ha sido el debate público en España, históricamente en España y en todos los países, ¿no? Veníamos de un mundo donde había un 15-20% de la sociedad que se informaba en los periódicos y se informaba razonablemente bien, y un 80% de la sociedad que no se informaba o que lo que le contaban por el telediario, y en función de si estaba Urdaci o si estaba un periodista decente, como era nuestro amigo el director de informativos de la época de Zapatero, lo diré, Fran Llorente. Fran Llorente, pues tenías una información digna o una manipulación burda, ¿no? Y esto siempre ha sido así, es decir, que hay una parte de la sociedad con interés y con ganas de informarse y que realmente cuando luego tiene que tomar decisiones importantes como su voto los hace con una buena formación, y que esa es una minoría. Ha pasado siempre, no es una novedad de la espectacularización de la política. Pero es verdad que ese circo nos salpica a todos y que acaba a veces dejándote ganas de dedicarte a otra cosa, básicamente. Yo me reconcilio cada día que consigo una historia diferente. Me parece que nuestro trabajo merece la pena cuando somos capaces de contar lo que está pasando y sobre todo de contar las cosas que otros no quieren que se cuente. Ahí me reconcilio, o sea, no he perdido el entusiasmo ni la entrega por esta profesión. Y me decepciono también cada día cuando salgo de los platós de televisión y veo que enfrente tengo a compañeros que en vez de aportar el dato o tratar la información con la honestidad que se merece, única y exclusivamente aplican la brocha gorda y el insulto y la descalificación. Entonces, después de hora y media de programa, me voy con la sensación de ¿y para qué sirve que yo me prepare los temas, pregunte a las fuentes de información, contraste? Bueno, esos días me voy con muy mal sabor de boca. Pero es verdad que luego enseguida me enchufo rápidamente al latido de esta profesión, que es un latido muy potente. Y ya te digo que tú vas a tener futuro. Si te enganchaste en esos 3 episodios de la actualidad al periodismo, tendrás futuro. Bueno,
Muchas gracias, lo primero de todo. Está muy bien escucharos hablar. Yo también estudio periodismo, digamos que tengo un poco más de fe en todo el engranaje, pero quería hacer 2 mini preguntas. Lo primero, habéis mencionado un poco el tópico con el que estoy de acuerdo, de que el periodismo no es para servir al poder, sino para controlarlo, pero a la vez el periodismo ha caído un poco en esa pérdida de crédito. Entonces no sé si soy más partidario de porque se le ha escapado el poder y porque el poder ha escapado del periodismo, o porque, como a ti te pasó en su día, eras incómodo para el poder y te despidieron por ser incómodo para el poder. Eso nos ha pasado a todos. Y luego la otra mini cosa que os quería decir, que habéis mencionado lo del AVE. El AVE aquí en Murcia es un tema un poco peliagudo, que no ha tenido mucha cobertura. Yo conozco a los 3 chicos del juicio, con uno de ellos de hecho tengo una relación muy cercana. Si eres un poco de izquierdas y joven, en Murcia los conoces. ¿Creéis que el periodismo ha perdido un poco, porque a mí este caso me lo parece una victoria social, igual que el Mar Menor? ¿Creéis que el periodismo ha perdido un poco como el interés en celebrar esas victorias ciudadanas? Porque a mí sí que me lo parece cada vez más. Muchas gracias. A ver, sobre el descrédito del periodismo, lo que decías al principio, creo que tiene que ver con lo que contábamos antes, que es que no todo lo que... Yo creo que no hacemos lo mismo nosotros que otros periodistas o que otras personas que se definen a sí mismas como periodistas. Yo digo, es que mi sensación es que juego a otro deporte, con otro balón, con otras reglas y con otro uniforme. O sea, dices, es que ¿en qué se parece? Es que ni siquiera mi pelota redonda es cuadrada, no tiene nada que ver. Y luego, tiene que ver mucho con que parte de lo que formalmente se presenta como periodismo, y que en ocasiones puede serlo, en muchas ocasiones es otra cosa distinta. Es un departamento de relaciones públicas del poder, no un contrapoder. Yo soy de Burgos, ¿vale? En Burgos tenemos 2 periódicos. Libertad de prensa, 2 periódicos. En una ciudad pequeña hay 2 periódicos de papel. Uno es de un constructor, otro de otro constructor. ¿Cuáles son los intereses de esos editores? Pues uno de ellos es un constructor imputado en la Gürtel, el otro es un constructor condenado por el caso de la construcción de Burgos en los años 80. Su negocio es distinto al mío. No tiene nada que ver. Consiste en mi modelo de negocio, mi modelo editorial consiste en servir a unos lectores, que esos lectores nos apoyen económicamente para que podamos seguir haciendo la información que a ellos les interesa o que quieren conocer. El de muchos medios de comunicación consiste en utilizar la fuerza y la influencia en esos lectores para servir al poder. Poniendo, quitando, influyendo, decidiendo. Y claro, aparentemente los 2 somos lo mismo. Los 2 tipos de prensa somos lo mismo. Salimos todos los días, tenemos periodistas. Ojo, en esas redacciones también trabaja gente muy buena, ¿eh? O sea, también es una de las contradicciones en las que te encuentras, ¿no? Esos periódicos, esos medios muchas veces tienen buenos periodistas trabajando allí, porque lamentablemente en este oficio y en casi ninguno, muy poca gente puede elegir para quién trabaja. El trabajo te elige a ti, no tú al trabajo en muchas ocasiones. Y desde el momento en el que la opinión pública ha sido cada vez más importante, la necesidad de controlar medios de comunicación y movilizar la opinión pública ha sido más importante, ¿no? Antes hablábamos del 2015. En 2015 se pone patas arriba la política española. Y también los medios de comunicación, porque en parte se les considera responsables de que aquello se haya desorganizado y se intenta de nuevo apretar para que se organice otra vez, ¿no? Y eso lamentablemente ha ocurrido y tiene mucho que ver con el descrédito de nuestra profesión. Pero creo que es que le llamamos a todo periodismo, pero que no es lo mismo. No nos dedicamos a las mismas cosas, no hacemos las mismas cosas. No, pero la pregunta yo creo que tiene un pozo de crítica que yo no voy a rehuir. Y es verdad que en lo que respecta al periodismo político, la política se ha convertido en una especie de tragedia de Shakespeare en la que se enfrentan y se confrontan las más bajas pasiones a diario, ideológicas y de todo tipo. Y la forma en la que el periodismo o los periodistas lo contamos ha acabado por normalizar ese circo político permanente al que asistimos en el Congreso, en el Senado o en la forma en la que se relacionan incluso internamente los propios partidos políticos. Y yo ahí sí soy tremendamente crítica en cómo hemos normalizado esa forma de hacer política y por tanto de hacer periodismo, que nos parece muy bien que haya 350 señores que cada martes y cada miércoles se insulten en el Congreso, y cuando no tenemos insulto o no tenemos una bronca protagonizada siempre por los mismos, nos parece que la sesión parlamentaria ha sido aburrida.
Y entonces no le damos trascendencia al pleno de ese día, porque como no ha habido gritos, pues total no ha pasado nada, ¿no? Sí, yo soy crítica en ese aspecto con nosotros mismos. Creo que hemos acabado mimetizándonos en el periodismo con una forma de hacer política que no debiera de merecer el respeto ni la atención que le dedicamos. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí y por seguir en vuestro periódico, que merece la pena el hacer el esfuerzo. Muchas gracias. Voy a preguntar casi yo creo que la última, y por eso en parte se ha ya señalado algunas de las cosas que yo quería preguntar, pero aún así voy a hacer referencia a una cosa que vosotros habéis dicho, y es el descrédito de los periodistas, ¿verdad? Y yo creo que ese descrédito muchas veces de los periodistas es un poco con lo que acaba de decir Nacho, que hay mucha diferencia, como en todas las profesiones, de cómo se ejercita esa profesión. Pero yo, en ese sentido, lo que sí he hecho en falta es que, un poco como también ha comentado Esther, hay veces que aquí se llama periodismo de investigación, y no es periodismo de investigación, es que te han dado un chivatazo de algo que quiere que lo cuente de esa manera y tú coges y lo cuentas. O también, y grandes periódicos con una tirada importantísima, que son correa de transmisión de lo que han señalado unos políticos. Y entonces esa idea genuina de que el periodismo es que hay que contrastar la información, que hay que darla, falta en la totalidad. Entonces yo, la crítica que en cierta manera también os hago a vosotros, y eso que, por ejemplo, la columna que escribe Rosa María Artal es bastante beligerante en eso, ¿por qué no criticáis a esos periodistas que, siendo también periodistas, están haciendo un mal uso de ese periodismo? No utilizando los cauces que toda la vida se han enseñado lo que deben de hacer los periodistas, sino que son, y se sabe, bueno, ya no digamos los súper conocidos con el famoso caso Pisa, etcétera, etcétera, pero de que fuerais un poquito más beligerantes. Eso es lo que yo en algunas ocasiones echo de menos, que os veo en algunos puntos un poco corporativistas, y perdonad. Sí. Pues fíjate que yo no solamente los critico, sino que los combato a diario. Una de las críticas que se nos hace a los periodistas del diario y de otros medios de comunicación es que nos sentemos en las mesas de debate en las televisiones con periodistas o con pseudo periodistas que utilizan efectivamente eso, el insulto, la brocha gorda, la falta de rigor en el ejercicio de su profesión, que desde mi punto de vista no es el periodismo que yo ejerzo. Y se nos critica que estemos sentados en la misma mesa. Pero claro, la pregunta es, si nosotros no estamos para defender y para combatir su forma de hacer periodismo y de contar lo que no es periodismo, ¿quién ocupa nuestro espacio? ¿Otro como él? O sea, que yo creo que nosotros tenemos nuestra forma de combatir ese tipo de periodismo, pero tampoco existe la necesidad de escribir permanentemente todos los días contra otra forma de hacer o de ejercer esa profesión. Pero yo te aseguro que, y en el caso de Ignacio también me consta, no solamente los criticamos, sino que los combatimos y los sufrimos a diario. Sí, eso es cierto, ¿no? Y yo creo que, vamos, de hecho, antes de que tú preguntaras ya hablábamos de ese tema y lo decíamos de manera muy abierta. El problema que hay en nuestra profesión de que a cualquier cosa se le llama periodismo y lo llaman periodismo y no lo es. Y los problemas que tenemos nosotros a la hora de ejercer nuestro trabajo cuando nos empatan con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, ¿no? Por no hablar de nosotros mismos. ¿Es igual Iñaki Gabilondo que Los Santos? Los dos eran locutores de radio, los dos presentaban un programa matinal, los dos tenían mucha audiencia, pero evidentemente yo creo que uno se dedica al periodismo y otro se sigue dedicando a otra cosa diferente, a mi oficio y al de Iñaki y al de Esther y al de muchos compañeros que creo que sí que son periodistas. En el diario.es hemos publicado miles de historias contando mal periodismo. Artal es verdad que lo suele recalcar bastante en sus columnas y con todo el apoyo del periódico para ello, pero no solo Artal. Nosotros hemos publicado en información, no en opinión. En información hemos destapado malas praxis de periodismo, muchísimas. Uno de los casos más famosos recientemente, la famosa historia de la cuenta falsa de Granadinas de Pablo Iglesias, ¿os acordáis? Tan famosa ahora por las conversaciones de Villarejo. Esa historia, el primer medio que contó que era falsa y que lo contamos sacando, que es que se había copiado de un
vídeo de Photoshop de una opositora venezolana fue el diario.es. Todos los días nos ha pasado cosas de ese tipo, no todos los días, todos los meses, todos los años, todas las semanas estamos desmontando historias de mal periodismo, bulos de mal periodismo, y contando, bueno, pues cuando una historia es mentira. También a veces nos pasa que no podemos dedicar todo el periódico a desmentir lo que hacen otros medios porque no haríamos otra cosa, y además le acabaríamos dando una mayor amplificación a ese tipo de malas praxis. Por ejemplo, tuvimos un mini debate, fue muy corto, acuérdate, sobre la foto esta que han filtrado de la ministra de Trabajo haciéndose las uñas de los pies en una clínica, en un centro de estética. En un centro de estética, ¿no? Y debatimos si contábamos algo o no contábamos nada, y decidimos no dar una sola línea. Porque, ¿para qué? Para multiplicar más esa historia que, en fin, no tiene derecho ella. ¿Qué pasa? ¿Que los rojos no pueden comer con mantel ni hacerse las uñas? ¿O cómo es esto? Pues decidimos no dar una línea, porque si estamos permanentemente secuestrados por la agenda de las mentiras, del mal periodismo, no haríamos otra cosa. Porque estos están produciendo basura de manera permanente, y si nos dedicamos a perseguir esa liebre de mentira, hacemos de altavoz de ellos, amplificamos más las historias. Entonces no podemos. En algunos casos concretos sí hemos contado, hemos publicado, hemos denunciado, hemos criticado. Criticar lo hemos hecho desde que nos hemos sentado aquí. Pero el estar permanentemente hablando solo de eso es que limitaría mucho nuestro altavoz, en el sentido de que lo llenaríamos solamente de eso, ¿no? Y creo que en el diario el valor que tiene fundamental es contar las noticias, no amplificar las mentiras de otros, ¿no? El objetivo del periodismo no es combatir el mal periodismo, estamos para otra cosa. Cuestión distinta es que en nuestro trabajo nos distingamos de ese mal periodismo, pero no tiene por qué ser nuestro objetivo. Para eso debieran de estar los colegios profesionales, las administraciones públicas, pero el objetivo del periodismo no es desenmascarar al mal periodismo. Yo creo que el periodismo está para otra cosa. Bueno, pues son ya las 9:36. Muchísimas gracias. Y lo de siempre, si os gusta nuestro trabajo y si creéis que lo que hacemos es importante, apoyadnos, haceos socios, socias, o invitad a vuestros amigos y conocidos a que lo hagan. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana para el documental Cómo robar a un país, y luego para el debate posterior que tendremos sobre fake news. Muchas gracias.